Semana 10, problemas epistemológicos contemporáneos. Ya, a ver, un momentito. Ya, vamos a empezar con este punto que es el problema de la demarcación. A ver, cuando se habla de la demarcación es hablar de un límite. Dice, ¿de qué forma puede trazarse una línea demarcatoria entre aquello que es científico y aquello que no lo es? Ya. Este problema va a empezar a desarrollarse, a hablarse como problema en el siglo XX, pero ya se tenía una idea desde antes. Los que hacían ciencia establecían qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Veamos, miren. Acá, cuando dice, la ciencia es como la magia, pero desarrollada por académicos. Ya. O sea, acá dice, quiénes hacen ciencia y quiénes no deberían hacer ciencia. Dice, en la tradición occidental había prevalecido el ideal de la ciencia como un conocimiento infalible y preciso. O sea que la ciencia es infalible y preciso. Esa es una idea que se tenía antes. ¿No? Que se tenía, por ejemplo, hasta el siglo XVIII. ¿No? Hasta el siglo XVIII todos tenían esta idea, conocimiento infalible y preciso. En el siglo XIX cambia. El criterio de infalibilidad es sustituido por el de confiabilidad. Entonces, los que hacían ciencia, los resultados de los que hacían ciencia, decían, estos conocimientos son confiables. Hay confianza. ¿Ya? Miren el siglo XIX. El rasgo distintivo de la ciencia debía hallarse en la confiabilidad y en el rigor de sus métodos de investigación y prueba. ¿Ya? ¿Por qué hay que tener confianza en la ciencia? Por sus métodos, ¿ya? Y por las pruebas, ¿ya? En el siglo XX, ya, eso cambia. Los empiristas lógicos, ¿ya? Estos empiristas que son del Círculo de Viena, o los neopositivistas llamados,
o positivistas lógicos, propusieron que el criterio de marcación residía en la verificabilidad. O sea, miren, ya en el siglo XX, ciencia y no ciencia, ¿cuál es el límite? La verificabilidad. No. Eso vamos a verlo en tu momento. Y no van a ser los únicos. También va a aparecer Popper, que propuso la falsabilidad. Para que sea ciencia, tiene que ser algo falseable. ¿Ya? Entonces, por eso, estos son los dos criterios, muchachos, que se empezaron a discutir en el ámbito de la epistemología, la verificabilidad y la falsabilidad. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar. A ver, capturen. A ver, continuamos, seguimos con esta enumeración y empecemos con el verificacionismo. Verificacionismo. No. ¿Quiénes lo plantean? Los filósofos llamados del Círculo de Viena o los llamados positivistas lógicos o también llamados neopositivistas. ¿Ya? ¿Qué cosa entendían ellos por ciencia? El verificacionismo es un enfoque empirista que sostiene que toda teoría científica tiene que poder confirmarse mediante la observación y la experiencia. Observación y la experiencia. Una hipótesis puede ser considerada verdadera si cumple empíricamente sus premisas. Entonces acá, como ven ustedes, miren, la verificación, ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos de un circulito? Porque estos filósofos del denominado Círculo de Viena o neopositivistas, ellos planteaban que la ciencia tiene que ser unificada, ideal de una ciencia unificada, y que esta ciencia sería basada en la verificación, que esta ciencia, el tipo de razonamiento es el inductivo, que en esta ciencia unificada se van a desarrollar teorías, en esta ciencia unificada la matemática fundamental, en esta ciencia unificada es una actitud antimetafísica. O sea, el verificacionismo, jóvenes, rechaza las cuestiones metafísicas. No aceptan, solamente ellos ven la realidad, hechos que suceden en la realidad. Y ahí está pues el fisicalismo. O sea, todo lo reducen al ámbito de la física. Y generalmente son los neopositivistas. Los neopositivistas generalmente eran matemáticos, lógicos, físicos, químicos, todos relacionados al ámbito de la ciencia. Y aparecen en Viena. Estos neopositivistas jóvenes van a recibir una influencia de este filósofo Ludwig Wittgenstein, con su librito El Tractatus Lógico Philosophicus. Ese librito va a ser, si se puede, tomado en cuenta por estos filósofos del Círculo de Viena, ¿no? Porque en ese librito
está expuesto los planteamientos que el Círculo de Viena desarrollaba. ¿Ya? Entonces, partían de hechos atómicos, ellos lo llaman fisicalismo, ¿ya? La lógica fundamental, actitud antimetafísica en ese librito, ¿ya? Por eso es importante para ellos el librito de Ludwig Wittgenstein, Tratados Lógico-Filosóficos. A ver, vamos a decir, ¿qué van a decir estos verificacionistas o neopositivistas? Dice, las teorías científicas son aquellas que pueden ser verificadas a partir de datos de la experiencia sensorial. O sea, ellos decían, una teoría científica tiene que ser verificada, o sea, comprobada con la realidad. Por eso hablan de experiencia sensorial. Eso es suficiente, de experiencia sensorial. Nada más que eso. Aquellas teorías que no pueden ser verificadas carecen de toda cientificidad. Entonces, este era el planteamiento de ellos. Vamos a ver acá unos ejemplos. Capturen. Esa corriente neopositivista va a tener aceptación en el círculo de la ciencia, en un ambiente, en un contexto científico, porque lo que planteaban, si uno lo mira así, su planteamiento era acertado. Dice, para que sea científico, tiene que ser verificado. Verificado quiere decir comprobado por la experiencia. Por eso dice observación. Observación y la experiencia sensorial. Ahí está. Ahora veamos el otro. Vamos a ver el refutacionismo o falsacionismo. Este es el aporte de Popper, un filósofo de la ciencia, ¿no? Karl Popper va a plantear una doctrina epistemológica según la cual una teoría científica no puede ser probada o de alguna manera verificada, pero sí falsada. Entonces, miren, entonces, una teoría puede ser falsada, ¿no? No verificada. La falsabilidad es el criterio para distinguir la ciencia de lo que no es ciencia. Para validar una teoría hay que refutarla por medio de un contraejemplo. Popper planteaba contraejemplos, ¿no? ¿No? Entonces, no era verificación, observación y experiencia, no, contraejemplo. Por eso dice, si no es posible refutarla, entonces es que por el momento es verdadera. Así, ninguna teoría es verdadera de manera definitiva, sino simplemente que no ha sido refutada. Bien, si no se le puede refutar a la teoría, entonces verdadera. ¿Ya? Pero esa verdad no va a ser por siempre, no es una verdad definitiva, sino Popper decía que más adelante puede ser refutada, más adelante. Por el momento, esta teoría es verdadera, pero más adelante puede aparecer un contraejemplo y ya no va a ser verdadera, ¿no?
Por eso, miren, acá en esta imagen, miren, toda investigación científica, acá está Popper, mediante su propuesta. Lo que no es ciencia, esa es pseudociencia. Va al tacho de basuras. Y ciencia, ya, pues, experimento crucial. Entonces acá es lo que es la falsación. Acá entra la falsación. Por ejemplo, para Popper, el psicoanálisis es pseudociencia. ¿Por qué el psicoanálisis es pseudociencia? Porque no se puede refutar algo. No se puede poner un contraejemplo. Un contraejemplo tiene que ser algo de la realidad. El psicoanálisis, recuerden, habla de el inconsciente. ¿Cómo podemos poner un contraejemplo? Ese contraejemplo tiene que ser algo de la realidad. Por eso Popper decía el psicoanálisis no es. Ya. Otro, otro cuestionamiento que hacía Popper, Popper también decía, jóvenes, que el marxismo, el marxismo, sus propuestas, de alguna manera, tenían, los propios marxistas decían que tenían un carácter científico, ¿no? Marx planteaba eso, sus propuestas tenían eso, y los seguidores también afirmaban eso. Los seguidores afirmaban que estas propuestas, por ejemplo, el materialismo histórico, en la cual la sociedad, cómo ha cambiado la sociedad con el tiempo, cuando hemos visto, muchachos, pasaban de un modo de explotación esclavista a un modo de explotación feudalista, a un modo de explotación capitalista. ¿Ya? Esos hechos han sucedido, se han dado. Por eso que los marxistas decían, estas ideas tienen un carácter científico, porque se han dado en la realidad. Pero Popper decía que no, que el marxismo no es una ciencia, es una pseudociencia. Por eso, capturen. Una pregunta. Una pregunta. No. Vamos a ver el otro. Vamos a ver un, un caso en el cual vamos a explicar esto de el falsacionismo. Miren, Albert Einstein proponía una teoría completamente novedosa. Albert Einstein decía que la gravedad no es una fuerza, como había sostenido Newton, sino una curvatura del espacio y tiempo. La idea en general es que los cuerpos con masa, como los planetas y las estrellas, distorsionan el espacio. Newton decía que la luz viaja en línea recta. Y Einstein dijo, no, la luz se curva. Miren acá, el espacio. Miren, el Sol, la Tierra, con su gravedad, lo que hacen es distorsionar el espacio. Lo hacen curvo. Por eso, la luz
no va en línea recta, sino la luz se curva cuando pasa cerca de una estrella o un planeta por la gravedad. Acá vas a ver en la imagen mía esta línea recta y se curva, se curva. Esta teoría, la propuesta de Einstein, predecía que la fuerza de gravedad del Sol distorsionaría el espacio de tal forma que veríamos la luz de ciertas estrellas en una posición alterada. Mira, que la fuerza de gravedad del Sol distorsionaría el espacio. ¿Ya? Que veríamos la luz de ciertas estrellas en una posición alterada. ¿Cómo es eso? Acá, miren, nosotros estamos acá. Nosotros cuando miramos el espacio, de repente vemos una estrella. ¿Ya? Y vemos acá, decimos, posición en la que se ve la estrella desde la Tierra. Uno piensa que la estrella está acá, que este es su lugar, que esta es su posición, ¿ya? Porque tú lo estás viendo desde la Tierra. Ahora, Albert Einstein había desarrollado algo que hasta esos tiempos nadie había cuestionado. Todos aceptaban esto de la física clásica de Newton, que cuando miramos una estrella, esta es la posición de la estrella. Esa es la física clásica de Newton. Y Einstein dijo, no, cuando hay una estrella, la estrella que hace distorsiona el espacio-tiempo. Entonces, esta no es la posición real de esa estrella, sino esta es la posición. Esta es la posición. Entonces, como ven, se ha curvado. ¿Y por qué? El Sol, con su gravedad, con esa fuerza, distorsiona el espacio-tiempo. Lo que Einstein afirmaba era pura teoría. ¿Ya? Einstein no había mm, experimentado nada de hecho. Él había realizado una deducción. Dedujo nomás. O sea, con pura matemática. ¿No? Entonces, no es que él había comprobado, hecho un experimento, no. ¿Ya? Cuando planteó esta idea, la comunidad científica no aceptaba eso. No aceptaba esa propuesta de Albert Einstein. Fue hasta 1919 en la que la comunidad científica logra aceptar la propuesta de Albert Einstein. Esto Einstein más o menos lo plantea inicio del siglo XX. ¿Miren? Cuando se sometió a prueba esta teoría, esta propuesta de Einstein, en 1919, cuando ocurrió un eclipse solar. En un eclipse solar, ¿no? Ahí los científicos confirmaron lo que Albert Einstein había propuesto. Siempre los científicos de la posición de la Tierra sabían dónde estaba la ubicación de una estrella. Algo así que tomaron una foto y ahí está la posición de la estrella. Ocurre un eclipse solar, toman una foto y cuando toman una foto, esa estrella ya no está en ese lugar como ellos pensaban, sino está acá. Y eso fue lo que los sorprendió a los científicos. ¿Qué ha pasado?
Si la estrella estaba acá, ¿por qué acá? ¿No? En un eclipse solar. Fue necesario ese eclipse solar. Y ahí recién es que aceptan la propuesta de Albert Einstein, que la gravedad, la fuerza que tienen las estrellas y los planetas distorsionan el espacio-tiempo. Ya, entonces, miren, no lograron refutar. Entonces, los científicos, recuerden, la falsación es refutar, poner un contraejemplo. Ya. A esa propuesta de Albert Einstein no lograron encontrar un contraejemplo. Y como no lograron encontrar un contraejemplo que decía Popper, dice, si no es posible refutarla, o sea, un contraejemplo, entonces es por el momento es verdadera. Verdadera. Entonces, por eso se dice que esta teoría de Albert Einstein es verdadera por el momento porque no se le puede refutar. Mira, ese es un ejemplo de falsacionismo. Eso significa falsear, encontrar un contraejemplo. Capturen. Ya, ahora vamos a ver el problema de la inducción y el método de la, de la ciencia. Esta es la propuesta de los neopositivistas o positivistas lógicos. Ellos van a plantear, el verificacionismo tiene como método la inducción. O sea, el método, la ciencia tiene que utilizar un método, decían los verificacionistas, y ese método es inductivo. Recuerden que la inducción es partir de hechos particulares y llegar a una generalización. Por eso, decían, la inducción representa el método más adecuado para el avance de la ciencia. Ellos decían, la ciencia va a avanzar, va a obtener un progreso mediante la inducción. ¿Cómo es eso? El método inductivo es primero observar, observar, observación de los hechos. Esta observación de los hechos es primero mirar un fenómeno, registrar, porque estás observando, tienes que registrar, tienes que anotar. Luego tienes que comparar eso, ese hecho, con otros hechos. Luego vas a clasificar, ¿ya? Clasificar todo lo que has observado, vas a clasificarlo, ¿ya? Registrar, comparar, clasificar, ¿ya? Una vez que has hecho esto, ahora vienen las generalizaciones. Vas a hacer una derivación inductiva de una generalización de los hechos. O sea, cada observación, 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 y luego al final generalizas.
y ahí sale una ley o teoría. Y con una ley o teoría se puede hacer predicciones. ¿Ya? Esto es lo que vimos la semana pasada, muchachos. Esto, toda ley, toda teoría explica un hecho y una ley o una teoría puede predecir fenómenos. Por ejemplo, en este ejemplo que se dice que todos los cuervos son negros. Ya. Miren, para saber, para generalizar eso, es que ellos parten de una observación. Dice, he visto dos cuervos negros. He visto 30 cuervos negros. He visto 50 cuervos negros. He visto 100 cuervos negros. He visto 150 cuervos negros. He visto 200 cuervos negros. Ya. Entonces, miren, están registrando, comparando y luego al final generalizan. Todos los cuervos son negros. Pues una derivación inductiva. O acá, igual lo mismo. Acá dice, he visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuervos. He visto 15 cisnes blancos. Luego otro dice, no, yo he visto 30 cisnes blancos. He visto 50, he visto 80, he visto 100, 150 y luego generalizan, dicen, todos los cisnes son blancos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se tiene que avanzar. ¿Ya? Esa es la forma en la cual eh, un conocimiento se convierte en científico. Un conocimiento científico utilizando el método inductivo. El método inductivo. Lecturen esto. Ahora veamos el método hipotético deductivo de Popper y la ciencia como búsqueda términos. Sin términos. ¿No? Entonces, ¿no? Popper va a decir, los enunciados observacionales no son la base que nos llevan a las verdades científicas. ¿Ya? Popper lo que va a ser un crítico del verificacionismo. Él va a cuestionar, dice, ese método, la inducción, no es un método adecuado para que la ciencia avance, progrese. Dice, los enunciados observacionales no son la base que nos lleva a las verdades científicas. Recuerden que los neopositivistas dicen una teoría científica si es verificada mediante la observación y la experiencia. Y Popper va a decir, no, pues. Por más hechos observacionales que has visto, tú no puedes generalizar algo. Has visto de repente 1000 cisnes blancos o de repente 5000 cisnes blancos o 6000 o 7000, pero por más cisnes blancos que tú hayas observado,
no puedes generalizar, no puedes decir que todos los cisnes son blancos. Por eso él cuestiona esto. Los enunciados observacionales no son la base que nos llega a una verdad científica, sino que sirven como contraejemplos. Popper dice, ese es un contraejemplo, para intentar refutar las teorías, no para verificarlas, sino para refutarlas. Por ejemplo, habíamos eso, se había dicho que todos los cuervos son negros, de muchas observaciones, ya. Pero se han encontrado cuervos blancos, cuervos plomos. Entonces, miren, acá está un contraejemplo, como dice Popper. Miren, acá está un contraejemplo. Por eso dice, los enunciados observacionales, he visto 20 cuervos negros, 10 cuervos negros, sirven como contraejemplo. He visto un cuervo blanco. Con eso he refutado esa idea de que todos los cuervos son negros. Por eso dice, todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas. Por eso, he visto 5.000 cuervos negros, ya. Esas observaciones no quiere decir que son completas. Faltan. Para que tú realmente afirmes que todos los cuervos son negros, tienes que haber observado a todos. Y eso es imposible, pues, que tú observes a todos los cuervos negros. Basta que aparezca una para que esa idea sea refutada. Pues todas las aplicaciones científicas deben concebirse como incompletas, de que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas. ¿Ya? Por eso, el método hipotético deductivo empieza acá, miren. Planteamiento del problema, o sea, lo que hemos visto la semana pasada, la clase, plantea un problema, ¿qué cosa vas a investigar? Luego, tu hipótesis, una hipótesis, luego de la hipótesis, una deducción de consecuencia de la hipótesis, deduce algo, luego, contrastación. Con esa contrastación, si contrastación viene a ser la comprobación. Si logras comprobar la hipótesis, hipótesis verificada, y esa hipótesis se convierte en ley. Pero si no logras contrastarla, hipótesis falsada, y plantea otra hipótesis. Deduce consecuencias de la hipótesis, contrástala, si es falseada otra hipótesis. Por eso el ejemplo que vimos de Semmelweis, eso de por qué en una sala mueren más mujeres después del parto. Semmelweis planteó eh, una epidemia en unas zonas, luego planteó el hacinamiento, luego planteó estudiantes, practicantes de medicina, luego planteó el paso de un cura por la sala, miren, y cuando la contrastaba, falseada, hasta que encontró que la incidencia de muerte en la sala 1 se debía a que los estudiantes y los médicos, antes de entrar a la sala donde estaban las mujeres, entraban a la morgue
y en la morgue agarraban cuerpos, sus prácticas, no se lavaban bien, en la mano llevaban la materia cadavérica, que plantea Semmelweis, que se laven bien, ocurre eso, y la hipótesis fue comprobada. La materia cadavérica era la causante de la incidencia de muerte. Ya. Entonces, miren, es así como funciona el método hipotético deductivo, donde vemos que no hay ninguna inducción. Capturen para ver un ejemplo de esto. Ya, acá, miren. Acá está hipótesis, deducción de una consecuencia de la hipótesis, confirmación, contratación, no confirmación, ley. Si se confirma, se comete una ley. Ya. Veamos este caso. Miren. En 1846, dos astrónomos se dieron cuenta que el planeta Urano no seguía la órbita de los demás planetas, tal como lo dice las leyes de Newton. No seguía el planeta Urano. ¿No? Ahí está. Miren, el Sol, órbita de Urano, órbita de Neptuno y órbita de Plutón. Ya. Ahora, ellos, miren, ahí está su problema. Ahora viene una hipótesis. Ellos supusieron que este fenómeno, estas irregularidades se explicaban por la existencia de otro planeta en una órbita más extensa. Entonces, Urano, su órbita de Urano, no era regular porque había otro planeta que interfería en la órbita de Urano. Ya, otro planeta. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué dice? De la hipótesis tiene que ser una deducción de una consecuencia. ¿No? Entonces, acá viene deducción. Dedujeron que si existiera ese planeta, debería tener cierta masa y que podría ser visto con un telescopio. Ya, ahí está la deducción. Contratación, uno de los astrónomos tenía un telescopio potente que demostró efectivamente la existencia del planeta al cual le pusieron el nombre de Neptuno. O sea, una hipótesis que debido a la experiencia fue comprobada. ¿Ya? ¿No? Entonces, miren, ¿ya? Esta es la manera como la ciencia debe realizar sus investigaciones mediante el método hipotético deductivo y no mediante la inducción. La inducción parte de hechos observacionales. Recuerden, miren, capturen esto. Miren, para ver esto de la... ¿Dónde está? Acá. Miren el método hipotético deductivo. Parte de observación de los hechos. Luego, generalización. Contrastación. Acá de la generalización hay una contrastación, luego sigue una teoría. Pero en Popper dice problema,
Hipótesis, deducción, confirmación, contratación. No confirmación, ya. Ahí está. Ya. Capturen. Estas son las dos propuestas. Estos son los dos métodos que van a tener dentro de la epistemología. Y la comunidad científica es la encargada de decidir hoy qué método es el que más se puede partir, el método hipotético o el método inductivo. Y es la comunidad científica la que ellos van a decidir. Ahora vamos a ver algo que es distinto. Vamos a ver el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Este es un epistemólogo, ¿no? Feyerabend. Feyerabend va a contradecir a la mayoría de epistemólogos. Para Feyerabend, jóvenes, no hay métodos. No hay un método, si se puede decir, único que la ciencia utilice. Feyerabend dice, a lo largo de la historia, los científicos han utilizado métodos diferentes para investigar, ¿no? Dice, su anarquismo epistemológico, así se llama. Recuerde, anarquía es sin gobierno. Entonces acá es sin método. Critica el racionalismo de la filosofía de la ciencia. Ya, mire, el anarquismo critica eso, que la ciencia muy racional, dice, cuando realiza investigaciones. Critica el racionalismo de la filosofía de la ciencia, en la cual la comunidad científica decía, el método científico es algo fijo. Entonces, ¿qué quería decir algo fijo? Que el método no cambia. Siempre va a ser lo mismo a lo largo de toda la historia. Ese método que empleó Newton es lo mismo que emplearon los científicos en el siglo XIX, en el siglo XX, ya. Y Feyerabend cuestiona eso. Cuestiona esa forma. Por eso el anarquismo epistemológico es una reacción a la idea que existe un método científico capaz de producir conocimiento científico. O sea, la comunidad científica es, con este método que está acá, vamos a producir conocimientos científicos. Con este método que se ha utilizado. Feyerabend dice, no, pues, con otros métodos también puedes producir conocimiento científico. Con otros métodos. ¿Ya? Plantea, Feyerabend plantea esto. No hay una estructura o factor común a todos o todas las investigaciones científicas. Dice, no hay algo común, no hay algo que se pueda relacionar. Son diferentes. No hay una regla en la investigación científica. No hay reglas. O sea, tú puedes utilizar cualquiera.
No hay un método científico que nos permita acceder a un buen conocimiento científico. Entonces, miren lo que plantea. No hay una estructura, algo común a todas las investigaciones científicas. No hay reglas que te dicen cómo tienes que hacer la investigación. Y no hay un método científico que nos permita acceder a un buen conocimiento. Ya. Acá está el cuestionamiento que hace a esa filosofía de la ciencia. ¿Ya? A esa filosofía de la ciencia que te dice que el conocimiento, que el método científico es fijo. ¿Ya? Por eso él desecha todo esto y dice, ¿vas a hacer conocimiento científico? Crea tu método. ¿Ya? Por eso Feyerabend decía, los que hacen ciencia son, si se puede decir, son creativos. En el camino ellos mismos plantean su método. ¿No? En el camino plantean su método. No se guían en los planteamientos de lo que dice la mayoría. El caso de Galileo. Galileo, muchachos, cuando hacía sus investigaciones, en todas sus investigaciones, jóvenes, planteaba métodos, reglas diferentes. No había una regla única en todas las investigaciones de Galileo. Por eso Federer dice, toma el ejemplo de Galileo, de Newton, de Newton también. Inclusive Newton es un físico, pero Newton también le interesaba la alquimia, ese ideal de que encontrar esa piedra filosofal, ya, de buena manera, ¿ya? Entonces, miren, y ahí utilizaba otros métodos. ¿No? Dentro del planteamiento epistemológico, jóvenes, la mayoría de epistemólogos o filósofos de la ciencia plantean que hay un método en la ciencia. Muy pocos plantean lo que dijo Feyerabend. Muy pocos. La mayoría dice que hay un método, Feyerabend, y otros son pequeños. ¿No? Lecturen. Vamos a ver acá algo. Mm, mm. Ah, acá faltó este. La ciencia es un proceso creativo y anárquico. ¿No?
¿no? Ahora, ahora veamos el problema del progreso científico. Ya. Este es un planteamiento que lo va a hacer Thomas Kuhn, la teoría de los paradigmas. Tanto los filósofos del llamado Círculo de Viena, o también neopositivistas o positivistas lógicos, y Popper, ambos decían que la ciencia avanza, tiene un progreso. La ciencia va avanzando, acumulándose de manera acumulativa. ¿Ya? Es decir, cada descubrimiento científico es un ladrillo. Otro descubrimiento, otro ladrillo, ladrillo, ladrillo. Muchos descubrimientos es una pared, muchos descubrimientos ya es un piso, más descubrimientos, otro piso, más descubrimientos, un tercer piso, ya. Así es como avanza la ciencia de manera acumulativa, ya. Eso decía Popper y los neopositivistas. Pero Thomas Kuhn va a decir lo contrario, ¿no? Entonces, por eso dice el problema del progreso científico. O sea, la ciencia avanza, pero a través de cambios bruscos. Dice, Kuhn no creía que la ciencia progrese de manera acumulativa. Dice, durante los periodos de ciencia normal, los científicos resuelven problemas a partir de un paradigma. O sea, Thomas Kuhn decía, hay un paradigma. Un paradigma es, vamos a ver paradigma como un conjunto de conocimientos, valoraciones que tiene una comunidad. Ya, ya. Dice, cuando ese paradigma funciona, ese paradigma explica todo la realidad, todos los fenómenos, todos los hechos, ese paradigma lo explica. Y por eso, cuando lo explica, hay ciencia normal. ¿Ya? Cuando un paradigma no puede resolver un conjunto de problemas importantes, puede darse una revolución, cambios bruscos. Ya por eso Thomas Kuhn dice, la ciencia avanza mediante cambios bruscos, no de manera acumulativa. ¿Qué significa un cambio brusco? Oye, el paradigma no funciona, ya, cambia. Utiliza otro paradigma. Eso es lo que plantea Kuhn. Las revoluciones, las revoluciones cambian un paradigma antiguo por uno nuevo. No solo las explicaciones cambian, sino incluso los conceptos. O sea, cuando tú cambias un paradigma, todos los conceptos de ese paradigma, todas las explicaciones de ese paradigma ya no te sirven, porque el otro paradigma tiene su nuevo concepto y su nueva explicación diferente a la anterior. Por eso dice, son cambios bruscos. Por ejemplo, miren, con respecto al cambio de la física de Newton a la física de Einstein, ambos son de la física, pero tienen conceptos diferentes. Para Newton, por ejemplo, la gravedad era una fuerza. Así lo veía Newton, gravedad, fuerza. Por el contrario, para Albert Einstein, la gravedad es una distorsión del espacio-tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, ahí están los dos conceptos diferentes. Gravedad como fuerza y el otro, gravedad como distorsión del espacio-tiempo. Por otro lado, para Newton, la masa de un cuerpo se conserva. Para Albert Einstein,
puede variar. Ya, entonces miren, ese es el planteamiento de Thomas Kuhn. Dice, cambiar un paradigma implica cambiarlo todo, conceptos, explicaciones. Y esa es la forma como la ciencia avanza, cambios bruscos. Ahora, entonces podemos decir que la física de Newton ya no sirve porque ha sido cambiada por la física de Albert Einstein, o sea, la física relativista. La física de Newton sirve porque te explica fenómenos recurrentes. Pero si queremos explicar otros fenómenos, utilizamos la física de Albert Einstein. Capturen. Veamos ahora teoría de los paradigmas. A ver, miren, vamos a explicar eso como Thomas Kuhn plantea su propuesta. Una comunidad científica utiliza un paradigma, una teoría. Con ese paradigma explica fenómenos. Ya, ahí está, la comunidad científica explica fenómenos. Ya. Explica todos los fenómenos que se le presenten. Cuando sucede eso, fenómeno de la realidad, cuando sucede eso, ciencia normal. Ya, acá está. Miren, este es un paradigma. Ciencia normal porque el paradigma explica. Los científicos contentos porque su paradigma funciona. Ya. Acá es donde entra la propuesta de Thomas Kuhn. Suceden anomalías. Una anomalía es como un fenómeno nuevo de la realidad. O sea, en la realidad se presenta una anomalía. Ahora, como esta anomalía supuestamente tiene que ser explicada por este paradigma, el paradigma tiene que explicar también esta anomalía que se ha dado en la realidad. Pero ¿qué sucede acá? Que el paradigma no puede explicar esta anomalía. No la puede explicar. Y como no la puede explicar esta anomalía de la realidad, ciencia en crisis. O sea, la comunidad científica acá dice, oye, el paradigma no funciona. El paradigma no puede explicar ese fenómeno nuevo. Y los científicos, la comunidad científica entra en crisis. ¿Qué pasó con el paradigma? ¿Qué plantea Thomas Kuhn? Cuando sucede esto, cambia el paradigma. Cambia. Cambia un paradigma, utiliza otro paradigma que explique ese fenómeno. Y ese paradigma nuevo sí va a explicar ese fenómeno. Y es ahí cuando Thomas Kuhn dice, ocurrió una revolución científica. Porque esa revolución científica ha generado que un paradigma se imponga sobre otro paradigma. El caso que les dije sobre, explicamos ¿cómo se llama? El de Albert Einstein, su propuesta. Siempre hemos utilizado la física clásica de Newton. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Mercurio es el más cercano. Según la física de Newton, todos los planetas tienen una órbita.
una órbita regular, todos los planetas. Pero a finales del siglo XIX, los científicos, cuando observaron a Mercurio, se dieron cuenta que Mercurio tiene una órbita irregular. ¿Qué sucede? ¿Por qué no la física de Newton explica ese fenómeno? Sí explica el fenómeno de la órbita de la Tierra, de Marte, de Júpiter, ya. Pero de Mercurio no lo explica. ¿Qué sucede? Los científicos entraron en crisis. Oye, la física de Newton no sirve para esto. Y es ahí cuando entra Albert Einstein y dice, plantea su física relativista, ya no la física clásica. Por eso cambia el paradigma. Y Albert Einstein dice que el Sol, jóvenes, con su gravedad, distorsiona el espacio-tiempo. Ahora sí, ese paradigma sí pudo explicar esa anomalía. ¿Por qué Mercurio no tiene una órbita regular como los otros? Lo explicó la física de Albert Einstein. Entonces los científicos ahora, cuando el paradigma funciona, ahora ya pasan a ciencia normal. ¿Ya? Hasta que suceda otra anomalía y en la cual de repente la física de Albert Einstein no explica eso y aparece otra propuesta, revolución científica. ¿Ya? Y ahora uno dice, ¿y la física de Newton ya no sirve? No, sirve porque te explica fenómenos. Pero otros fenómenos ya no lo puede explicar la física de Newton, sino ahí entra la física relativista. Capturen. Este de Thomas Kuhn, jóvenes, Thomas Kuhn plantea en su librito muchas propuestas. Por ejemplo, la revolución copernicana. ¿No? Nicolás Copérnico, quien es considerado el fundador de la astronomía moderna, formuló el modelo heliocéntrico. Antes de Copérnico, el modelo, la teoría aceptada era la teoría geocéntrica, en la cual se decía que la Tierra está en el centro, la Luna, los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra. Ya. Esta es la propuesta de Ptolomeo. Pero Ptolomeo lo utiliza, saca este modelo de Aristóteles. Aristóteles fue el que planteó esto, muchachos, de la teoría geocéntrica. Miren, siglo IV antes de Cristo, y esta teoría geocéntrica tuvo vigencia hasta el siglo XVI, XVII, miren, como 20 siglos, en la cual nadie cuestionó el planteamiento de Aristóteles y de Ptolomeo. Ptolomeo hizo algunas pequeñas modificaciones. Por eso, en la época medieval, la física que se desarrollaba era la física de Aristóteles. Y ahí está su modelo. ¿Ya? Por eso se habla de revolución copernicana. ¿Por qué? Porque Copérnico destrozó este modelo con su teoría heliocéntrica, en la cual el Sol está en el centro, la Tierra y la Luna giran alrededor del Sol, en la cual conceptos son diferentes. Este concepto de acá ya no se explica. Eso es lo que dice Thomas Kuhn.
Ese es un ejemplo de una revolución científica, el modelo de Copérnico. Siempre se considera como ejemplo esto. Capturen. ¿Alguna duda? Ya. Quiero, a ver, quiero mostrarles otro video pero del el verificacionismo. Acá está. ¿Dónde? Mm, mm. A ver acá. Ya, ¿dónde está? Acá está. Pues sirve para poner límite. Nuevo tutorial del set de... Ya. Compartir con audio. Filosofía. Este tutorial está dedicado a los criterios de demarcación en la ciencia, o lo que es lo mismo, la frontera entre lo que es... ¿Se logra escuchar ahora sin ningún problema? Se escucha doble. Ah, sí, profesor, nomás que creo que usted Doble. debe apagar su propio micrófono, creo, para que no se escuche doble. Ah, ya. Gracias. Ya, ahora. Tutorial del set de filosofía. Este tutorial está dedicado a los criterios entre lo que es ciencia y lo que no, también llamada pseudociencia. En esta presentación te voy a explicar para qué sirve el criterio de demarcación. Conoceremos no uno, sino de estos criterios y al final te propondré unas actividades para profundizar. Dedicado a los criterios de demarcación en la ciencia, o lo que es lo mismo, la frontera entre lo que es ciencia y lo que no, también llamada pseudociencia. En esta presentación te voy a explicar para qué sirve el criterio de demarcación. Conoceremos no uno, sino dos de estos criterios y al final te propondré unas actividades para profundizar en el tema. Comencemos. ¿Para qué sirve la demarcación? Pues sirve para poner límites, fronteras, precisar muy bien
cuál es nuestro campo de trabajo, cuál es el tema que vamos a investigar y cómo vamos a abordar ese tema. Por ejemplo, en cirugía, si fueras una cirujana, antes de intervenir, pues los sanitarios marcan, señalan cuál es la zona del órgano afectado en el que se va a operar. Y si tuvieras que exponer un trabajo de clase, pues tienes que tener muy claro, muy delimitado cuál es el tema, cuáles son los recursos que vas a utilizar y cuáles son los puntos que vas a tratar. Precisar todo esto significa delimitar tu trabajo. En esta presentación vamos a ver dos criterios para delimitar, diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia. Estos dos criterios se llaman verificacionismo y falsacionismo. El verificacionismo fue un criterio propuesto por un grupo de científicos y filósofos del primer tercio del siglo XX, conocidos como el Círculo de Viena. Mientras que el falsacionismo es un criterio propuesto por Karl Popper, un filósofo también de la primera mitad del siglo XX. Veamos una comparativa de los dos conceptos para entenderlos mejor. Mientras el verificacionismo considera científica una teoría cuando más pruebas y mayor número de datos la confirmen, mayor número de experiencias. Para el falsacionismo, una teoría es más científica cuanto más posibilidades tenga de ser refutada, es decir, de ser falsada. Mientras el Círculo de Viena se afana en encontrar muchas pruebas en un número considerable de experiencias que avalen una teoría, el falsacionismo lo que intenta es buscar las situaciones más difíciles, más complejas, donde podría fracasar la teoría. Otra diferencia entre estos dos criterios es que el verificacionismo, utilizando el método de la inducción, afirma, propone explicaciones generales que se han sacado de muchas observaciones. ¿Qué es lo que hace el falsacionismo? Pues considerar que una teoría es científica si es capaz de hacer predicciones muy concretas, muy arriesgadas, de forma que si estas predicciones en el futuro se cumplen, esa teoría se confirma como científica. Aquí tienes dos ejemplos para verlo mejor. Desde el verificacionismo, un enunciado general que se puede formular es: todos los cuervos que conocemos hasta hoy son negros, por tanto, se puede afirmar que los cuervos son de color negro. Ahora fíjate en este segundo enunciado de Karl Popper. Einstein afirmó la curvatura de la luz y predijo que esto se podría ver más claro con el eclipse de sol que ocurriría el 29 de mayo de 1919. Se confirmó esta predicción. Y ahora un tiempo para reflexionar. ¿Comprendes la diferencia entre estos dos ejemplos, entre los dos enunciados? Te propongo seguir profundizando en el tema con la ayuda del libro de texto y Ya, no, esto realizando ya, las ya es actividades que aquí te parte de señalo. la historia. Ya, ya. Ya, este es el último. Vamos a ver, muchachos, a ver, el, la evaluación. Antes de ver la evaluación, quiero plantear acá. Vamos a resolver las preguntas. Un momento, está cargando la...
Ya, a ver. Ya, acá está la lectura complementaria. Bueno, la lectura, la B. Veamos ahora los ejercicios. Ya, vamos a ver un poco más grande. No, ya, acá. Dice, a ver, considerando los siguientes enunciados, señale cuáles contienen información adecuada referida al falsacionismo y el problema de la demarcación. Dice, Popper es un defensor de la inducción empírica, falso. Permite señalar que pertenece a la ciencia y que no, ya el falsacionismo dice qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Ya. Las teorías metafísicas siempre pueden ser falsadas. Las teorías metafísicas, a ver, puede ser falsada cuando son fenómenos de la realidad, pero la metafísica no. Entonces, no. ¿Se busca contraejemplos que posibiliten la falsación? Sí. Entonces acá, la pregunta uno es la D. Ya. Acá, en la 2. Durante una discusión en una institución educativa sobre los descubrimientos tecnológicos, un estudiante pone de relieve que Wilhelm Röntgen descubrió de manera fortuita los rayos X en 1895 en Hamburgo, Alemania. Ello había ocurrido mientras Röntgen experimentaba con un tubo de ensayo catódicos y luego notó que la corriente eléctrica pasaba por el tubo y se fijaba en un papel tintado con platino cianuro de bario. Debido a esto, el estudiante afirmó que Röntgen no había seguido un camino riguroso para evidenciar la presencia de rayos X. Considerando el problema del método científico, señala la posición epistemológica con la que concuerda el estudiante. El estudiante dice, debido a esto, el estudiante afirmó que Röntgen no había seguido un camino riguroso para evidenciar la presencia de rayos X. Entonces, ¿cuál alternativa sería la correcta? La ciencia actúa siempre conforme al rigor del método científico. Acá dice, el alumno dice que no siguió. A veces no es posible la falsación de La las D. teorías de la ciencia. No, claro, la B no. La D, según Feyerabend, no hay método ni progreso o evolución en la ciencia. Claro, acá. Eso es. ¿Por qué? Porque están hablando acerca de el estudiante. Dice que no había seguido un camino riguroso. Ya, entonces, dos dedos. Muy bien. Ya, acá. En la 3. La 3. La cristalografía de rayos X es una tecnología que permitió avanzar, que permite investigar gracias a la difracción, la estructura de aquello que puede cristalizarse. Así es como puede estudiarse el patrón de difracción de las moléculas presentes en la sustancia cristalizada. En efecto, por ejemplo, esta técnica permitió que Rosalind Franklin y Maurice Wilkins analizaran la estructura del ADN en la década de 50, lo que finalmente evidenció la naturaleza helicoidal de la molécula de la herencia, o sea, se pudo finalmente saber más acerca del ADN.
Lo anterior expuesto nos permite afirmar que, acá, en base a eso de la cristalografía, ¿ya? Los objetos tecnológicos siempre suponen gran productividad. Los objetos siempre. O sea, acá ese término siempre, ¿no? La tecnología se relaciona directamente con los problemas éticos. Bueno, acá no hay ningún cuestionamiento sobre la ética. La tecnología permite el incremento del conocimiento científico. ¿Podemos decir que hay algo de eso? Ahí veamos el otro. ¿La tecnología está desvinculada? No. ¿La tecnología puede prescindir? Tampoco. Entonces acá, muchachos, la C. La tecnología permite el incremento, acá gracias a la cristalografía de rayos X. Como esto nos ayudó para conocer el ADN. 3, la C. 4. En un simposio médico sobre los antibióticos, el expositor resalta el hecho de que la era de los antibióticos comenzó en 1940 con el uso terapéutico de la penicilina que permitió luchar contra las infecciones antes mortales, pero también el conferenciante hace notar que dicho descubrimiento no siguió propiamente el rigor del método de la ciencia. Ya acá dice, no siguió el rigor del método de la ciencia. El hallazgo ocurrió accidentalmente cuando el científico escocés Fleming hizo crecer fortuitamente moho en un cultivo y descubrió que producía una sustancia de la penicilina, un antibiótico que se usa hoy para tratar infecciones. Conforme al caso de descubrimiento de los antibióticos señala el enunciado adecuado. ¿La ciencia actúa siempre conforme al rigor? No. Acá dice no siempre. A veces no es posible la falsación, no, pues tampoco. Lo más seguro es en ciencia seguir el camino de la inducción. Acá no hay ninguna situación de inducción, hechos particulares. En este caso, la ciencia no ha seguido el método científico, claro. Eso es lo que de Alexander Fleming, el descubrimiento de la penicilina fue casualidad, es un hecho fortuito. Él se olvidó de guardar algo, sus investigaciones, y gracias a ese descuido, cuando regresa a su casa, porque sale de vacaciones, descubre que en esos, si se puede decir, tubos de ensayo o algo, había descubierto una sustancia, un moho, ¿ya? Y que este moho, de alguna manera, cuando lo utilizaba en sus experimentos, de alguna manera tenía un efecto contra otros. Entonces, miren, de manera así fortuita, descubrió la penicilina, ¿no? 5. Vamos a ver sobre Thomas Kuhn. Kuhn hace una analogía entre las revoluciones políticas y las científicas. Sostiene que en la elección de un paradigma sucede lo que en las revoluciones políticas. No hay ninguna norma más elevada que la aceptación de la comunidad pertinente. Kuhn introduce una de las nociones más importantes y características de su historiografía de la ciencia, el consenso. ¿Qué significa consenso? El acuerdo. Dice, de acuerdo con esto, no es el contenido de verdad lo que lleva a una teoría a establecerse como paradigma, sino la sanción de la comunidad científica, que a partir de la aceptación la seguirá como modelo de cientificidad. O sea, es la comunidad científica la que decide que este paradigma sea el adecuado, por consenso. ¿Ya? Según el texto, lo que hace que una teoría sea llamada a establecerse como paradigma es el contenido de verdad de las teorías. No, no está en el contenido de la verdad. La aceptación de la comunidad científica, ¿sí? La contratación, no, no hay contratación. La acumulación tampoco. El rechazo, no. Pues entonces, 5, bueno, la aceptación. O sea, la comunidad decide, esta teoría es la adecuada. ¿Ya? 5, bueno.
6, el matemático Karl Schwarzschild, conocido por su profundo interés por la teoría de la relatividad general, fue quien evidenció de manera matemática la existencia de los agujeros negros, tras realizar una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. La presencia de agujeros negros en el espacio supuso un nuevo problema de investigación en torno a la citada teoría de Einstein. El problema era que en las primeras décadas del siglo XX no había manera de alguna de probar empíricamente la presencia de dichos objetos en el universo. De acuerdo con el falsacionismo, se concluye que, miren, no había manera alguna de probar dichos conocimientos. Ahora, de acuerdo con el falsacionismo, las matemáticas carecen de rigor, no, pues. Esta teoría de Albert Einstein carece de fundamento empírico, no. La posible existencia de agujeros negros permitía una falsación, claro, claro, eso. Entonces, 6, la C. 7, rápidamente, Francisco, un estudiante de secundaria fascinado por la astronomía, un descubrimiento científico realizado hace algunos años ha llamado su atención. Dicho descubrimiento, gracias a radiotelescopios, evidencia de manera empírica la presencia de ondas de gravitación, ondulaciones en el espacio-tiempo que son producto de eventos violentos en el cosmos. Fusión de agujeros negros, por ejemplo. En su indagación descubre que si bien hace un siglo la teoría de la relatividad general había planteado su existencia de manera matemática, solo gracias a la tecnología se ha podido finalmente mostrar su presencia. Conforme a lo anterior, es correcto afirmar que la existencia de ondas de gravitación carece de fundamento, no, pues. Es improbable verificar el origen de las ondas, tampoco. ¿Hay un trasfondo metafísico? No. La tecnología evidencia la presencia empírica de las ondas, sí. 7 dedos. 7 dedos. Y 8, en un debate sobre el desarrollo científico, desde la antigüedad dos estudiantes sostienen puntos de vista distintos. Para Carlos, lo más significativo es el hecho de que la ciencia ha avanzado, progresado mucho, mucho a través de los siglos, lo que se evidencia hoy significativamente en los grandes avances tecnológicos. Debido a esta afirmación y defendiendo sus creencias de fe, Luis, otro estudiante, afirma que nada permite señalar fehacientemente que la ciencia sea superior a la religión. Indica el enunciado que es compatible con la idea defendida por Luis. Por Luis. ¿La ciencia se perfecciona? No. ¿Asume una posición próxima? Tampoco. ¿Reafirma su posición anarquista? No. ¿Propone que la ciencia y la tecnología son lo mismo? ¿Considera que la ciencia progresa mediante revoluciones? ¿Reafirma la posición anarquista? Ya, pues claro. Dice, lo que evidencia hoy significativamente que nada permite señalar fehacientemente que la ciencia sea superior a la religión. Ya, entonces, acá la 8, la C. Ahí está, muchachos. Ya. Y con esto acabamos. Y les deseo un feliz año, muchachos. Y nos vemos la próxima clase. Chao. Que tengan un feliz año nuevo y se cumplan todos sus objetivos, muchachos. Chao.